Tuve bastantes reconocimientos en el cine, fui premiada, hice un mediometraje, me gané unos fondos, lo terminé en Nueva York. Y el 2015 muere mi padre y para mí ese fue el llamado a la acción de decir, esto no me lo puedo sola. Y me empecé a formar como coaching ontológico que tiene que ver con el estudio del ser humano. Siempre están los enemigos del aprendizaje que no tengo tiempo, no tengo dinero, siempre hay alguna excusa, ¿no? Puedo mirar más. Básicamente eso. Entonces ahí voy haciendo analogía con las ópticas, cómo estoy mirando, si estoy mirando el general o cómo voy mezclando estos lentes o las creencias también, con qué filtro estoy mirando. Estamos corriendo todo el día, estamos en un piloto automático. Yo tengo que tener conciencia de eso y parar en algún minuto de la semana y decir paremos, miremos. Los equipos más espectaculares que has visto, ¿qué tenían? Primero que nada, obviamente, que cada uno en su área sea muy bueno técnicamente. Y la otra cosa muy importante es que sean auténticos. Al final nosotros tenemos creencias de nuestra casa, de nuestro colegio, de nuestro barrio, y eso es lo que me ha ido formando mis valores, ¿verdad? Y con eso es yo como voy mirando la realidad. Yo interpreto la realidad según estas creencias. Es tan importante tener, como le llaman, ¿no? Personas vitaminas, que son las personas que van tirando buena onda, que van saludando, que van creando un ambiente amable. Y esa persona se puede capacitar técnicamente. Hay gente espontánea que le sale eso, ¿no? Entonces yo creo que a esa gente hay que potenciarla. Cuando entendí eso dije, ¡guau! Bueno, aquí estamos en un nuevo episodio de La Voz Directiva. En esta ocasión hemos tenido la suerte de hablar con Claudia Gacitúa. Claudia es chilena, acaba de aterrizar aquí en San Sebastián y ha estado más de 22 años en el mundo del cine. Ha sido ayudante de dirección, ejecutiva, productora, directora. Y bueno, de repente una circunstancia personal hizo que su vida cambiara y entró en el mundo del coaching. Y se formó en todo eso y combinó su conocimiento del cine con todo lo que tiene que ver con desarrollo personal para crear un método, y nos ha hablado un poco de ese método donde combina lo que es el cuerpo y las emociones, la comunicación, habilidades comunicativas, el autoconocimiento. Nos ha hablado de los pilares del autoconocimiento, súper interesante. Nos ha hablado de habilidades emocionales que deberían enseñarse desde pequeñitos en el colegio. Luego hemos hablado también de los equipos de alto rendimiento, qué factores comunes tienen. Hemos hablado de los choques culturales y diferencias que hay entre Chile y España, País Vasco. Y nada, esperemos que disfrutéis mucho, tanto como nosotros hemos disfrutado, que os inspiréis, que os llevéis las herramientas que ha contado Claudia y, por supuesto, que os suscribáis, deis me gusta y comentéis qué os ha parecido. Y lo compartáis. Claudia, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de estar acá. Estar acá, además que llevas poquito tiempo en España. Sí, y sobre todo en San Sebastián, 3 meses y medio. Bueno, recién aterrizada. Sí. Bueno, ahora nos contarás un poquito más, pero bueno, como ya saben nuestros oyentes y como David siempre suele hacer, arrancamos con una pregunta para poner un poco en contexto. Cuéntanos quién es Claudia, qué haces y por qué haces lo que haces. Bueno, ¿quién es Claudia? Y es como quién soy yo en la vida, son unas preguntas bien grandes porque generalmente nos definimos desde lo profesional y es algo que yo he aprendido a hacer, que trato que no, porque no. Y Claudia yo diría que es una persona inquieta, muy curiosa y muy viajera. Creo que eso es algo de mí, que lo tengo de pequeña. Siempre me gusta explorar mucho. Y además soy madre de una hija, Sofía, de 21 años. Tengo un marido vasco, por eso estoy acá. Y bueno, y también tengo todo un tema laboral y profesional que me alucina, que lo hago con mi consultora Dirige tu Vida, que ya lo vamos a ir viendo en el transcurso de la entrevista. Vale, Claudia, entonces, tú eres de Chile. Yo soy chilena, sí, de Santiago. De Santiago. Sí. ¿Y has estado toda tu vida en Chile, más allá de esos viajes que has hecho? ¿O? No, por eso digo, soy bien viajera patiperra, se dice en Chile. Patiperra es la persona que viaja mucho. Y yo viví 3 años en Buenos Aires y 1 año en Estados Unidos. Y bueno, y viajando por toda Latinoamérica porque me tocó mucho trabajar con el mundo del cine, que ahora les voy a contar también. Así que me he movido mucho de Chile. Sí, porque lo que haces, lo que es
particular tuyo también, que es lo que nos gustaba también cuando dijimos, oye, vamos a intentar traer a Claudia, es cómo vinculas la parte del desarrollo personal y profesional con el mundo del cine, ¿no? Y de ahí un poco lo dirige tu vida, no es de dirigir con un coche, de pilotar. Eso es, no es de pilotar, sino de dirigir cámara de acción, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, eso fue después de muchos años, yo hice 20, les cuento un poco así a grandes rasgos. Yo hice 20 y tantos años cine en Chile y en distintos lugares de Latinoamérica. Perdona, cuando dices que hacías cine, ¿es que hacías de actriz o que trabajabas en la producción o en...? Detrás de cámara, siempre. Y yo estuve en el área de dirección muchos años, yo fui asistente de dirección, que es un cargo de mucha responsabilidad porque estás debajo del director, en definitiva, y hay que hacer la coordinación completa. O sea, era un trabajo con mucha responsabilidad. Y después yo dirigí también, fui directora, dirigí varias cosas. Y también después hice producción ejecutiva, entonces hice como todo el círculo del cine. ¿Ya? Entonces fue 20 y tantos años que eso fue lo que yo hice, desarrollé, fue mi pasión, me encanta. Y llegó un minuto como que yo decía, ¿qué más excitante que el cine? Porque el cine es ir a un lugar, conocer actores, armar ficciones, estás todo el tiempo con cosas muy emocionantes, ¿sí? Entonces yo decía, ¿qué más? Pero me sentía, por un lado, yo tuve bastantes reconocimientos en el cine, fui premiada, hice un mediometraje, me gané unos fondos, lo terminé en Nueva York. Entonces, después, yo también soy fotógrafa, expuse en muchos lugares, también fui premiada, y es muy bonito sentirte premiado, porque no hay una cosa de ego que te... Sí, el reconocimiento público. Pero llegó un minuto, cuando ya llevaba 20 y tantos años, nació mi hija también, que también eso me marcó, porque cuando nace un hijo, el cine hay que tener mucha libertad para irse a filmar 3, 4, 5 meses. Ya con una hija era un poco más difícil. Y yo ahí empecé a plantearme y a replantear y decir, ¿qué más? ¿Qué más tan estimulante como hacer cine? Y de pronto, por una situación personal que ocurre en mi vida, que yo ya venía pensando esto del coaching, pero no me animaba a hacerlo, porque siempre están los enemigos del aprendizaje que no tengo tiempo, no tengo dinero, siempre hay alguna excusa, ¿no? Y el 2015 muere mi padre, inesperadamente, y para mí ese fue el llamado a la acción de decir, esto no me lo puedo sola, y me empecé a formar como coaching ontológico que tiene que ver con el estudio del ser humano. Y eso como que fue un impulso, ¿no? Y cuando estoy este año en formación, digo, wow, ¿qué es esto? Y me quedé muy impactada y dije, yo quiero seguir con esto. Y ahí como que llega esto de qué es lo nuevo. Y bueno, y de ahí lleva 9 años en el mundo de la transformación personal y organizacional, porque me especialicé, no paraba de estudiar 9 años, armé otra carrera, ¿ya? Y de ahí en un minuto digo, bueno, ¿cómo puede ser que yo hice 20 y tantos años cine, ahora llevo 9 años, o 7 años lleva en ese minuto, ¿cómo puede ser que no pueda unir mis conocimientos? Y de repente empecé, bueno, pero a ver, el cine, el coaching, digo, en el cine contamos historias y los coaches escuchamos historias. Y empecé ahí, dije, claro. Después dije, ¿son protagonistas o secundarios? ¿Con qué óptica estoy mirando mi vida? ¿Cuáles son mis creencias? Las luces y sombras. Y empecé a armar todas unas metáforas con el mundo del cine y dije, esto es. Dije, aquí está, porque además los seres humanos estamos construidos en base a historias. Somos historias, y las historias que yo me cuento y la historia que yo cuento. Y ahí ya se me armó todo esto y nace el Dirige tu Vida, que es mi consultora. ¿Hace cuántos años la montaste, perdón? Hace poquito, llevo 1 año con el Dirige tu Vida, porque esto ha sido... Sí, un proceso. O sea, además, ¿sabes lo que me pasó en un minuto? Como que yo necesitaba sentirme con autoridad de ser coach. Y para eso es un trabajo de mucho rato, de mucho conocimiento y de estar trabajando con muchas personas y organizaciones. Y en un minuto dije, sí, soy coach. Porque yo era cineasta. Entonces, ponerse otro traje fue un camino de mucho trabajo donde pude hacer esta mezcla y con responsabilidad. Porque ahora hay muchos coaches, o sea, fórmate en 3 meses y eres coach. Y digo, ¿cómo? O sea, no, esto fue con mucha responsabilidad. Porque estamos impactando a personas, estamos impactando vidas de personas. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando uno dice, soy coach. ¿Y cómo fue ese salto? Es decir, te formaste, pero luego ya empezaste en la práctica, entiendo. Y ese primer momento en que tú igual no te sentías coach, te sentías todavía cineasta, ¿no? Cuando tienes que cambiar ya de vestido. ¿Cuál fue tu primera experiencia ahí haciendo coaching?
Fui con sesiones individuales. Yo, como me formé como coach de vida, se llama, life coach, que es para ver procesos personales, donde las personas están más atascadas para poder, ¿no?, llegar a sus objetivos. Y en estas sesiones individuales, yo también, cada vez me iba dando cuenta de otras cosas, como era un mundo nuevo, yo me di cuenta que con las conversaciones, con las personas, cuando hablábamos, la persona tiene su historia tan contada que es muy difícil transformarla, porque yo me cuento la historia que yo me quiero contar, ¿no? Es una representación. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo lo sacamos de acá? Y ahí empecé a entrar en el mundo corporal y las emociones. Me formé mucho con personas con mucho bagaje en esto, como Carmen Cordero, que es discípula de Maturana. Carmen es bióloga y estudió el cuerpo, las emociones básicas, y me estudié con su método, que es el MIC, método de integración cognitivo-corporal. Me especialicé con eso y fue como, wow, ¿cómo puedo sacarle a la persona el rollo de la cabeza es meterlo al cuerpo? Entonces, muchas sesiones mías parten desde lo corporal. ¿Cómo es eso, por ejemplo? Te puedo hacer una sesión, podemos agendar. Hay ejercicios específicos, ¿ya?, que te movilizan a ciertas emociones. Y esto es muy bonito, hay contexturas físicas que tenemos más a mano las emociones, ¿sí? O sea, los explicativos somos más delgaditos, no tenemos casi glúteos, somos así, el miedo es la emoción que tenemos más a mano. Las personas más fortachonas, esos tienen la emoción de la rabia más a mano. Los más gorditos, más adiposos, tienen la emoción de la alegría y la tristeza. Entonces, con las contexturas físicas también podemos ir viendo qué emoción me falta desarrollar. Porque si yo tengo más a mano las otras emociones, hay más plasticidad emocional y me puedo mover mejor con los cambios que hay en el entorno. Es precioso. O sea, ¿quieres decir que hay más predisposición a coger una emoción que otra? Por tu contextura física. Eso es lo que estudió Carmen y es increíble porque es un estudio científico, ¿sí?, y donde ella se dio cuenta que tu contextura te marca el tipo de emoción que tienes más a mano. Entonces, cuando yo ya lo sé, hay ejercicios determinados, que también ella estudió las sinergias musculares de las emociones, la rabia cómo me pone, la tristeza cómo me pone. Entonces, si yo tengo más a mano, en mi caso yo soy más explicativa por mi contextura, yo necesito tener la rabia más a mano porque no la tengo, yo tengo el miedo. Entonces, hay ejercicios determinados que yo empiezo a trabajar mi sinergia muscular de la rabia. ¿Y es algo que entrenas cada día para llegar a tenerlo a mano? Sí, pero es muy difícil hacerlo cada día, hay que hacerlo cada 2 semanas o hay que tener una rutina, pero todos los días es muy difícil hacerlo, o una vez a la semana, por lo menos tener conciencia que falta. ¿Sí? Sí, es un entrenamiento. Es un entrenamiento, exacto. Entonces, a mí eso me cambió mucho la manera de enfrentarme en una sesión o un equipo, cuando entendí la importancia del cuerpo, porque al final la emoción es cuerpo. Cuando entendí eso dije, wow, aquí hay algo que se ha explorado no mucho y que desde ahí a mí me cambió la forma de entrar a las sesiones o de entrar a los equipos, etc. Y ahí, Claudia, por ejemplo, yo he oído alguna vez el tema de que no solo la emoción se traslada al cuerpo, es decir, si yo estoy, por ejemplo, hundido, pues que estoy así, agazapado, sino al revés, sino que yo forzando diferentes posturas, ¿no?, como la pose de poder, que te puede dar esa confianza que necesitas, ¿no? Que es un poco, no solamente el cerebro manda al cuerpo, sino que el cuerpo a veces le manda señales al cerebro. Es que no a veces, el cuerpo todo el tiempo le manda señales al cerebro. Yo te diría que ahora los estudios, porque tuve una formación con Nazaret Castellano, española, que es neurocientífica, bueno, ella no es neurocientífica, pero sí trabaja el tema de la neurociencia muy fuerte, y los últimos estudios dicen que el cuerpo es el que le va dando indicaciones al cerebro, que no es al revés. El cuerpo sabe antes lo que va a ocurrir, ¿ya? Entonces desde ahí es donde nosotros vamos viendo. Entonces es muy interesante lo que tú dices, las posturas de poder. La Amy Cuddy, ella estudió esto, tiene una charla TED que es súper importante con las posturas de poder. Y cómo afectaban, si yo voy a entrar a una reunión y yo empiezo a prepararme, me empiezo la Mujer Maravilla o me empiezo a poner en posiciones más relajado, voy a entrar con otra disposición. También está estudiado el tema de cuando la gente está con los celulares, así, esta postura así, es muy parecida a la postura de la tristeza, que el cuerpo se va hacia abajo. Entonces esta postura también hace que estemos más desconcentrados, que estemos con menos ánimo. Entonces, y eso va relacionado con la conciencia corporal. Entonces, si yo voy desarrollando mi conciencia corporal, también puedo ir
trabajando mi comportamiento. Si yo vengo acá a esta entrevista y tuve una discusión en la mañana con mi marido, por decir algo, que eso es ficticio, pero bueno, sí, da lo mismo, con una discusión familiar. Y yo vengo movida y afectada, y yo no tengo conciencia de eso, ¿sí? Si yo no tengo conciencia de eso, yo puedo entrar así a la entrevista. Pero si yo tengo conciencia antes y digo, me está pasando, veo mi postura y la corrijo, ya voy a entrar y voy a estar en otra disposición con ustedes. Entonces es muy importante la conciencia corporal. Y entiendo que además los actores y actrices tienen eso bien integrado en su manera de trabajar, porque quiero decir, si tienes que impostar un papel y tienes que parecer más poderoso, pues al final te expandes, pero igual si tienes que ser un personaje menos poderoso, pues te contraes, ¿no? Sí, bueno, es lo que los actores son cuerpo. En su formación eso es algo muy importante porque tienen que ir trabajando las emociones y la emoción es cuerpo. O sea, cuando entendemos eso, yo creo que ahí se abre mucho el marco de referencia. Porque también, bueno, hay un método que usan mucho los actores que también lo desarrolló una chilena que se llama Alba Emoting, y ese método también trabaja con las emociones básicas, pero ella lo que descubrió son los 3 patrones efectores de las emociones. Ya hay 3 patrones, que es la respiración, lo facial y el cuerpo. Entonces cada emoción va cambiando esos 3 patrones. Y si yo conozco los 3 patrones, yo puedo ir a través de la respiración gestionando mis emociones. Y eso es fantástico porque si yo logro modular lo mismo que digo cuando tengo que enfrentar una reunión o cuando tengo que ir a dar una noticia, si yo tengo gestión de mis emociones, cómo yo lo transmito es muy diferente, ¿no? O sea, puede ser muy incoherente. Yo puedo estar así como diciéndoles, Claudia, ¿cómo estás? Bien, estoy súper bien. No, algo no está funcionando porque el cuerpo no miente, ¿sí? Por ahí va. Y eso es lo que haces, por ejemplo, en las sesiones de coaching, o sea, empezaste por esa parte y luego ya vinculaste con el mundo del cine también, ¿no? La metáfora de protagonista, secundario. O sea, partí dándome cuenta de que solo lo cognitivo no era suficiente, ahí me formé lo corporal, sumé lo corporal, después empecé ya a meterme de lo individual a lo colectivo, ya con equipos con equipo, y esto yo diría que pasó en la pandemia. Porque en Chile también había todo un tema, y yo creo que en muchas organizaciones, que el tema emocional era como un poco hippie flower. Vamos a ir todos, nos vamos a abrazar, vamos a llorar. Entonces, como que no. Pero se vieron tan desbordadas las organizaciones con la gente como estaba con la pandemia, que hubo mucho cambio, mucha transformación, el teletrabajo, el que podemos ir, cómo nos organizamos, es que no puedo salir, con los niños en la casa, trabajar con los niños. Hubo tanta desesperación que ahí empezaron a llamar a gente que manejara el tema de la gestión emocional. Y ahí nosotros entramos muy fuerte, porque había mucha necesidad de hablar, de contar y de tener ciertas técnicas, ciertos como manejo, no sé, técnicas de respirar, recursos, exactamente. Yo diría que ahí se abrió una puerta muy importante en la pandemia, y después pandemia las organizaciones en Chile siguieron con esto. Es que es muy distinto hacer un coach individual, ¿no? Una persona que al final generas un vínculo personal y que también puedes conocer sus fortalezas, sus debilidades, su gestión corporal, que una organización, que al final es un colectivo de, no sé si hay un tamaño determinado en el que tú tengas pues, más peso o que te sientas más cómoda, pero hablamos ya de gestionar muchas personas a la vez y cada uno pues somos distintos. Entonces, no sé, tú gestionas los dos, tanto el individual como el colectivo. ¿Cuándo das el salto a enfrentarte a una organización? Sí, mira, el salto lo di porque como había tanta necesidad, hay una municipalidad, que es el ayuntamiento, que me llamó para dar cursos de bienestar online, todo online. Entonces grabamos videos caseros, era un lío porque nadie podía salir y la gente estaba desesperada. Entonces este ayuntamiento me llamó y empezamos a dar talleres de pensamiento positivo, de cómo gestionar emociones, de conciencia corporal, solo conversatorios, qué me está pasando. Y ahí yo empecé a manejar mucho grupo, pero desde ayuntamientos. Entonces era gente de la casa que te iba contando. Y de ahí yo me salté a las organizaciones, ya a las empresas. Y ahí fue un paso bien interesante porque tú te das cuenta que al final todos somos seres humanos. Da lo mismo. Si la señora es dueña de casa, si no es dueña de casa, si tiene un puesto de poder, si tiene un cargo medio, todos somos seres humanos. Y todos somos al final redes conversacionales y emocionales. Entonces, desde ese lugar, el trabajo, la gestión emocional o corporal y la comunicación, cómo me comunico, es clave, son competencias clave. Pero, por ejemplo, en la empresa hay una jerarquía también, que entiendo que es
una barrera a veces también a la hora de gestionar las emociones, ¿no? Para bien o para mal también, a veces, ¿no? Sí, bueno, claro, o sea, también acá hay algo muy importante que como la plana directiva tiene que estar de acuerdo con esto, ¿no? Y de esto hacerlo hacia abajo como una cascada, entender que es tan importante para las personas esto, porque si la plana directiva no está de acuerdo es que nosotros podemos hacer un montón de cosas, pero no va a pasar después en el día a día. ¿Y qué es lo que has visto, por ejemplo, cuando ya viste el salto del life coach al coaching organizacional? ¿Qué es lo que más te llamó de las empresas en cuanto a la necesidad que podían tener las personas? Más allá de la situación en la que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? de O sea, yo confinamiento. sentí que había una necesidad muy grande y eso también, porque yo no tenía muchas ganas de trabajar tanto en organización, pero cuando me di cuenta que había como mucho inquietud, mucho sufrimiento también, hay como, o sea, al final el trabajo, uno pasa más tiempo en el trabajo que en la casa. Entonces, si uno no está cómodo en el trabajo, si tú no estás cómodo en el trabajo, es muy difícil levantarte todos los días y ir a un lugar que no te sientes bien. Entonces sentí que me sentía muy bien haciendo lo que hacía porque por lo menos invitábamos a las personas a reflexionar, ¿sí? A dejarles ciertas cosas como, cómo me comunico, cómo trato al otro, cómo colaboramos, ¿no? Todo son como generar una cultura de bienestar dentro de la empresa y también con el propósito final que es la productividad, ¿no? Que para eso son las empresas, pero es muy distinto si el equipo está trabajando contento, motivado, a un equipo triste, desmotivado. Perdón, interrumpo la entrevista para contarte algo que creo que te puede interesar. Si te gustan nuestros invitados y las dinámicas, hemos sacado esta caja que recoge las preguntas que nos han dejado los invitados que ya han ido pasando por la voz directiva. Cada uno de ellos nos ha mandado una serie de preguntas y las hemos recopilado aquí. Con ellas puedes hacer una dinámica tú también en tu casa o en tu organización. Si la quieres, no está disponible en ningún sitio, así que solamente la vamos a sortear entre las personas que nos dejéis algún comentario en el podcast. ¿Y sientes que las empresas cada vez ven más esa necesidad y contactan más contigo, por ejemplo? ¿O crees que todavía falta mucha educación y que las empresas o los directivos vean que realmente tiene un impacto en las organizaciones? Yo creo que hay harto trabajo por hacer. Yo creo, por lo que yo he visto, las empresas más grandes como las multinacionales ya tienen muy incorporado eso. Y algunas empresas grandes, pero creo que en las empresas medianas y pequeñas todavía queda mucho trabajo por hacer. Sí, a mí me recuerda, por ejemplo, a una de las conversaciones que tuvimos, bueno, y creo que fue un mensaje muy repetido en las anteriores temporadas y episodios, que se hablaba de que no es cuidar a las personas o conseguir resultados, sino que es personas y resultados. Que es decir, que cuidando a las personas conseguimos mejores resultados y si tenemos mejores resultados podemos cuidar mejor a las personas, que es algo que se retroalimenta, ¿no? Que es un poco lo que estás comentando. Exactamente, es que es así, porque además hay algo que yo he venido reflexionando en todos estos años y que me ha quedado muy claro y que es lo que yo trabajo con el Dirige tu Vida, que es como el desarrollo del liderazgo personal, pero en forma colectiva. Que eso es muy bonito también, porque es trabajar mi desarrollo personal en grupo. Entonces, hay momentos que yo reflexiono solo, pero hay momentos que reflexiono de las cosas del ser en colectivo y me voy dando cuenta que a mucha gente le pasa lo mismo. Entonces, cuando yo estoy solo y no lo comparto, de repente hay algo que no es que es chiquitito y se me hace muy grande y después escucho que al otro le pasa lo mismo y digo, esto es más simple. Entonces, es muy bonito las cosas personales ponerlas en grupo. Pero grupo, ¿te refieres a un grupo de gente desconocida o gente que trabaja junta? Lo he hecho las dos cosas. Yo he hecho cosas con gente que no se conoce y he hecho cosas con equipos. Lo he hecho de las dos maneras. Lo he hecho presencial y también online. O sea, como que yo creo que cualquier trabajo de desarrollo personal en el formato que sea es imprescindible. Y con los equipos es muy bonito porque de repente uno empieza a trabajar cosas personales y tú a lo mejor tuviste 20 años sentado al lado de alguien que no sabes eso, lo que le pasa a esa persona o su historia. Que de repente empatizas, le ves con otros ojos y entiendes también muchas cosas. Exactamente. Entonces, después de esto, de decir, esto hay detrás, esta es la historia de esta persona, yo me voy a relacionar de otra manera y capaz que también tenga más cuidado. Porque hay cosas que yo llego y hablo, llego y digo, y yo no sé la historia de esa persona, cómo le puede afectar. Y también es muy importante tener estas competencias personales porque tenemos que ser responsables de nuestras acciones, de cómo yo impacto al resto. Y si quiero impactar de manera positiva, primero tengo que autoliderarme.
O sea, si yo no me conozco, que ahí empieza el autoconocimiento, la autorreflexión, que es un trabajo, y un trabajo de estar mucho tiempo conmigo y de autoobservarme y de repente estamos corriendo todo el día, estamos en un piloto automático, la sociedad está así. Entonces, yo tengo que tener conciencia de eso y parar en algún minuto de la semana, incluso poder agendármelo, porque si no sigo, y decir, paremos, miremos, ¿cómo fue esta semana? ¿Qué hice? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? ¿Qué quiero repetir? ¿Qué no quiero repetir? ¿Qué me hace bien? ¿Qué no me hace bien? Y así también voy teniendo un termómetro de mí, ¿no? Pero si no paro y no reflexiono, sigo. Y nos pasa a todos, ¿eh? Y en esa reflexión, en ese autoconocimiento, entiendo que con metáforas aplicadas al mundo del cine, ¿no? Que es un poco lo que haces, quizá tenemos más herramientas para poder hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, el concepto de dirige tu vida, de que eres el protagonista de tu vida, entiendo que es algo que utilizas. ¿Puedes contarnos más ejemplos de metáforas que utilizas del mundo del cine hacia el desarrollo personal y desarrollo de equipos? Sí. Mira, bueno, el dirige tu vida está basado en 3 pilares. Uno es la comunicación, el otro es la gestión corporal y emocional, y el otro es la autoconfianza, ¿sí? Entonces, desde estos 3 pilares, yo voy haciendo como una ruta, dependiendo del programa, pero en general, así como la base, es hacer una ruta primero de saber qué personaje soy yo, ¿sí? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi personaje? Y de ahí voy entregando herramientas, ¿sí? De comunicación, de gestión emocional y de autoconfianza, para ir desarrollando un guión, el guión que yo quiero de las nuevas escenas de mi vida, ¿ya? Pero primero la historia previa y luego el guión para lo nuevo que vas a crear. Exacto, con competencia, porque si yo soy directora de mi vida y quiero cambiar mi guión, si lo sigo mirando con el mismo lente, no veo otros lados. Entonces tengo que tener competencias nuevas para abrir el lente o cerrarlo o ampliarlo o moverme, porque tengo que cambiar el marco de referencia, pero ese marco de referencia lo cambio si tengo competencias nuevas, porque al final el que se tiene que transformar soy yo, ¿sí? O sea, si yo soy la Claudia y no me alimento de nada y yo digo, no me está resultando esto y sigo, intento con otras cosas para cambiar, pero si sigo con mi mismo marco de referencia, me muevo muy poquito. Si yo tengo más elementos para ampliarme, ¿sí? Puedo mirar más. Básicamente es eso. Entonces ahí voy haciendo analogía con las ópticas, como estoy mirando, si estoy mirando el general, si veo el detalle o cómo voy mezclando estos lentes, o las creencias también, cómo son las creencias limitantes, con qué filtro estoy mirando también, las creencias que vengo arrastrando toda mi vida, porque al final nosotros tenemos creencias de nuestra casa, de nuestro colegio, de nuestro barrio, de nuestra comuna, de nuestros amigos, y eso es lo que me ha ido formando mis valores, ¿verdad? Y con eso es yo como voy mirando la realidad. Yo interpreto la realidad según estas creencias. Y hay creencias que yo las tengo que ir revisando cada cierto tiempo, porque a lo mejor mi mamá me dijo algo que hoy a mí no me hace sentido, o un profesor me dijo algo que no me hace sentido, pero si yo no lo reviso, sigo la vida en... Sí, porque se queda aquí. Exacto. En tu identidad, Exacto. Cuando realmente no es real, ¿no? Sí, ¿por qué no entras a la revisión semanal que te dice Claudia? Si no te lo vas revisando y teniendo claro esto sigue siendo parte de mí o esto igual lo puedo dejar a un lado, pues sigues con las mismas piedras toda la vida. Sí, es como si te dicen eso, no vales para esto. Y desde pequeñito, ¿no? Piensas que no vales para esto y luego dices, oye, igual sí valgo para esto. Exacto. Entonces es como cambia tu guión, cambia tu historia, ¿sí? ¿Ya? Y para eso tengo que hacer una revisión, porque para saber qué es lo que me está incomodando. Y ahí también entramos, lo que me incomoda es por qué de repente tampoco me muevo lo que me incomoda, porque eso me implica salir de mi zona de confort, y cuando salgo de mi zona de confort tengo que aprender otras cosas, porque cuando aprendo otras cosas es cuando recién puedo correrme y mirar de otra manera. Entonces ahí voy metiendo cosas de cine, voy poniendo también escenas de películas, que en las películas hay millones de cosas para reflexionar, entonces depende de la temática, vamos analizando ciertas escenas de película, voy viendo con qué personajes se representan. ¿Algún ejemplo tienes? Bueno, a mí una que me encanta es Valiente, la de Mérida. Brave, ¿no? Claro. Sí. Es que aquí se llama Brave. Brave, claro. Cuando ella va con su traje de princesa, se rompe el traje, va al arco, tira y justo llega al objetivo.
esa la encuentro maravilloso, porque al final ella está llena de estereotipos y creencias de su familia que quieren que se case con alguien, ¿no es verdad? Y ella no quiere hacer eso, porque ella quiere otra cosa para su vida. Bueno, y eso también de nosotros elegir la vida que nosotros queremos tener, por eso es muy importante el liderazgo personal, porque con eso la toma de decisiones de nosotros va a marcar nuestra vida. Si yo digo sí o no a algo es donde me voy a ir dirigiendo, ¿no? Y por eso también desde ese lugar yo también puedo influir en mi entorno. Hay cosas que yo no puedo cambiar, que yo no tengo influencia, y hay otras cosas que sí yo tengo influencia. Entonces yo tengo que saber manejar eso. Sí, pero bueno, ese trabajo de autoconocimiento y de reflexión, que es algo que creo que el 100% de las personas deberían hacer porque es básico para el desarrollo personal de cada uno, también requiere cierta valentía, saber que te vas a enfrentar a momentos incómodos, a cosas que te van a remover, y la realidad es que luego no todo el mundo está en ese punto de poder hacer ese ejercicio, ¿no? de enfrentarse igual también a sus fantasmas y a sus piedras. Pues sí, bueno, yo creo que eso es lo más difícil de tomar la decisión, es mejor me quedo aquí, en lo conocido, en lo que sé, en lo que quiero. Pero también el quedarse ahí tiene un costo, porque es como decir, no me atreví a hacerlo. Es mejor probarlo y volver que no probarlo nunca y quedarte con la sensación de que no lo hiciste, para mí, por lo menos. Y esa gente que no quiere ver que realmente le aporta un valor y que realmente le va a ayudar a crecer, ¿qué le podrías decir? Que se atrevan, que lo hagan y que lo lindo es tal como tú dices, todos tenemos luces y sombras y lo que más nos gusta ver nuestras luces, obviamente, lo que no nos gusta ver nuestras sombras, pero cuando nos metemos a ver nuestras sombras, que es lo que no nos gusta de nosotros, es donde podemos trabajarlas, es donde me enfrento a eso y sí, puede tener sufrimiento, puede tener inquietud, pero si lo traspaso voy a crecer mucho. Entonces hay que atreverse y yo creo que también hay que atreverse acompañado de alguien, de alguna persona especialista, dependiendo del caso, o de un coach, o de un psicólogo, o de alguien que te ayude a como a trabajar, porque solo es difícil también hacerlo. Hay que trabajar con alguien que sepa, con un profesional. Sí, primero ser consciente de que quieres cambiar, que hay algo que en tu vida que no funciona bien y que estás dispuesto a cambiar, y luego acompañarte de alguien que te pueda ayudar a hacer ese proceso. Que eso es básico, ¿sabes por qué? Porque de repente pasa, y a mí me ha pasado que me voy a unas sesiones individuales, que hay personas que van porque todo el mundo quiere que esa persona esté ahí, porque es conflictivo, por eso, pero si esa persona no quiere y va porque las otras quieren, no va a pasar nada. O sea, la persona que está en sesión es porque ella sí quiere moverse del lugar que está. Eso es básico. Sí, sí, es que es como eso, hay una frase que me gusta mucho que es que el cambio es una puerta que se abre desde dentro. Por mucho que desde fuera te quieran abrir la puerta, Hasta que tú no quieres. eso es. No, lo que pasa es que sí que es verdad que igual, aunque no sientas una necesidad de cambio, sí que ese momento de reflexión y de mirarse un poco internamente es algo que le puede venir bien a cualquiera, aunque no sienta esa necesidad de cambio en ese momento, ¿no? Ese trabajo personal. Bueno, es que a lo mejor si no sientes eso, la necesidad de cambio es preguntarme, me carga decir la versión, pero es la mejor palabra, ¿estoy siendo la mejor versión de mí? Y nunca uno va a estar siendo la mejor versión de uno, porque siempre hay mejora, para cualquier lado, porque los ámbitos de la vida son muchos. Entonces, a lo mejor yo estoy como profesional súper bien, pero a lo mejor en lo familiar estoy más bajito, o a lo mejor con mis amigos estoy más bajito, o a lo mejor en lo relacional, entonces en la salud, entonces siempre hay un área que yo tengo que mejorar. Entonces, sí, la pregunta es esa, ¿cómo puedo ser mejor persona o cómo puedo estar mejor? Siempre hay algo que mejorar, siempre. Pero buscar también ese equilibrio entre hay que mejorar, pero hay que estar también de alguna manera satisfecho con lo que tienes y agradecer, ¿no? O sea, quiero decir, el no obsesionarte con, que yo a veces lo siento, bueno, siempre, ¿no? Yo tengo mucho de esa filosofía de Kaizen, de siempre un porcentaje, o sea, un poquito más, cada día un poquito mejor. Pero claro, y mirando siempre hacia el futuro, y a veces dices, joder, solo vives en el futuro y no disfrutas del presente. Entonces, de alguna manera, estar satisfecho con lo que tienes ahora, pero saber que siempre puedes mejorar en otras cosas, ¿no? O sea, jugar con ese equilibrio de las dos. Súper bien y necesario, es como el autorreconocimiento diario también de mí, ¿no? De saber dónde estoy y saber lo que quiero, pero es como ir disfrutando el proceso, porque si me voy poniendo metas y estoy todo el tiempo en las metas, lo que tú dices, estoy en el futuro, y es súper importante estar en el... Es como tener dos realidades paralelas, estar en el presente y también sabiendo qué quiero para el futuro, pero estar en el presente, y estar en el presente, que ahora está tan de moda como
No, tienes que estar en el presente como si fuese tan fácil, es súper difícil. Hay que trabajar, el estar en el presente hay que trabajarlo y hay ciertas técnicas para trabajarlo también. Y eso, por ejemplo, me recuerda, o sea, llevando al mundo del cine, yo creo que es como en las películas ahora que se está llevando un formato más, ¿no? Con esto de la dopamina y las redes sociales, de los contenidos cortos y muchos estímulos, es como que no estás disfrutando la película en sí mismo, sino que estás esperando al momento clave de la película, de cuando es la pelea entre el villano y el héroe, lo que sea, y al final te das cuenta que ha pasado la película, estás esperando siempre el momento final y luego no era para tanto, cuando igual el resto de la película, pues también valía mucho la pena, ¿no? Exactamente. Bueno, hay una filosofía que no sé si la conocen que se llama Slow Life, que tiene que ver con eso, es volvamos al origen, volvamos a lo lento, a disfrutar las cosas lentas, no mirar todo en velocidad 2. Las conversaciones uno también está así, está en el teléfono, estoy hablando contigo, estoy hablando, estoy mirando, no. O sea, estar donde tengo que estar y donde quiero estar y con quién quiero estar. Y disfrutar eso, ¿sí? Lo mismo que como en todas las áreas puede ser o en una conversación o en una comida, cuando estoy comiendo, no parar, sino parar, comer, Tomar más saborear. conciencia del momento. Conciencia. Esa es la gran palabra, conciencia. Porque estamos en el, y vuelvo al piloto automático, porque el piloto automático que es de mindfulness, ¿no? Estamos en el piloto automático todo el día, pero tenemos que parar y decir conciencia en todo lo que estoy haciendo, y eso es muy difícil. Y hay ciertas técnicas como para volver al presente, que una es la respiración, que me lleva, porque a veces estoy, ¿sí? Que es como el mono que dicen los budistas, el mono en la mente, que va para adelante, para atrás. Los otros son los sentidos, y a través de los sentidos puedo volver al presente. Escuchar, tocar, ahí vuelvo al presente, y es sumamente importante porque también lo que nos pasa, que cuando estamos con la cabeza que está muy agitada y está en el pasado o en el futuro, nos genera mucha ansiedad. Y generalmente el futuro también, aparte de ansiedad, genera miedo, ¿ya? Y ahí es muy bonito porque también entramos de nuevo a las emociones y ver cuáles son las emociones reales y cuáles son las emociones creadas, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo tengo miedo ahora, ¿qué sería un miedo real y qué sería un miedo creado? Un miedo real es que voy caminando por una calle, viene alguien siguiéndome y tengo miedo porque es real, porque alguien me viene siguiendo. Eso es un miedo real. Pero un miedo creado es decir, ¿qué voy a hacer la otra semana? ¿Por qué voy a estar? No voy a tener esto, me va a faltar esto. Y me estoy, ¿ya? Pero mi mente no distingue si es un miedo real o un miedo creado. Entonces mi cuerpo ya se pone tenso, aunque sea un miedo creado. Entonces yo ya estoy en una exposición de miedo porque me lo estoy yo haciendo, ¿sí? Entonces esa distinción es muy importante, de saber lo que mi cabeza está viendo como miedo real o miedo creado, y así con las emociones en general. Sí, que al final el cuerpo y la mente responde igual a lo imaginario o a lo real. Y ahí también entramos en el tema de los pensamientos. Es que pensamiento, ¿qué estoy pensando? Porque el pensamiento también es un indicativo de mi cuerpo. Entonces, de repente el pensamiento repetitivo, que no puedo salir de ahí, bueno, y hay técnicas también para Y ahí, salir. por ejemplo, ¿qué técnicas tienes para combatir los pensamientos que muchas veces son negativos o tomar conciencia de me estoy generando yo unos pensamientos que no son reales y que además no me están haciendo bien? Es que primero es identificar eso. O sea, si tú no identificas que estás con un pensamiento repetitivo, va lo mismo porque es conciencia, es tomar conciencia de que estoy en eso, tomar conciencia. Identificar los pensamientos, se identifican. Entonces yo más o menos voy haciendo, que esto también es mindfulness, es como voy haciendo, como en esta autoobservación voy diciendo, oye, tengo este pensamiento, se me repite mucho, este se me repite mucho, entonces voy como etiquetándolos por temáticas, ¿sí? Entonces cuando yo tengo conciencia de que se me está repitiendo demasiado, tengo que ver por qué, cuál es la causa de que se me esté repitiendo y ver si esa causa yo la puedo resolver o no, ¿sí? La empiezo a trabajar. Y también cuando estoy en esta repetición, cuando tengo conciencia, también tengo que bajar e irme a la respiración y al cuerpo. Cuando vuelvo al cuerpo, bajo la mente. Calmo la mente, calmo la mente. Y también es educar mi mente, porque la mente te va llevando a ti y yo tengo que llevar mi mente, no la mente a mí. También hay un trabajo de educación y eso también vuelve al mindfulness, porque estos son como las técnicas básicas del mindfulness, ¿no? De tener control yo de mi mente, que es muy importante, a través de mi respiración sobre todo. La respiración es clave, es algo que lo tenemos todos, que es gratis, que todo el mundo, bueno, sí, obvio, respiramos porque si no nos morimos, pero no, es
una respiración consciente, una respiración entendiendo la respiración con todos los atributos y beneficios que tiene. Y luego, Claudia, hablabas también, los 3 pilares eran comunicación, emociones y cuerpo y autoconfianza, ¿no? Sí. La autoconfianza, ¿cómo se trabaja? Bueno, la autoconfianza es clave porque es la confianza en uno mismo, ¿verdad? Si yo no tengo confianza en mí, siempre voy a estar como un poco inseguro, ¿no? O sea, y me van a decir algo y yo no voy a saber responder o me voy a quedar así, no sé. Entonces, nosotros trabajamos con 5 pilares que son muy importantes en la autoconfianza, que es tratarme bien, es preguntarme cómo me trato. Entonces, cuando yo hago eso en los talleres, el tratarme bien es como mucha gente dice, yo me trato pésimo, yo soy súper exigente, me equivoco y me reto. Entonces, ¿Cómo me hablo también? Es que es eso, el tratarme bien es cómo me hablo, ¿ah? Va dentro de ese paraguas. ¿Cómo me hablo? Entonces, si yo ya tengo, volvemos a la conciencia, si yo tengo conciencia de empezar a ver cómo me hablo, decir, oye, cuando ya no me hablé muy bien, volver a decirme, no me hablé bien, ahora dite lo mismo amable. ¿Ya? Entonces ahí empiezo a tratarme bien, clave. Ahí habla, por ejemplo, Jordan Peterson, habla de trátate como tratarías a un amigo. Que muchas veces nos tratamos mucho peor que como tratamos a nuestros amigos, ¿no? Casi siempre. Te maltratas. Exacto, entonces ser más amables y más compasivos con nosotros. Desde ahí, desde la amabilidad, que es rico levantarse ¿no? Como haciendo ese cariñito a uno mismo. Parte el día de otra manera y me relaciono con las personas de otra manera. Poner límites, la segunda. O sea, hasta aquí. Me encanta, no. Aquí no me siento bien, no me siento cómoda, no me siento bien tratada, no. El poner límite o el decir que no también es algo muy importante, el aprender a hacerlo. Celebrar los logros, que hablábamos hace un ratito, los reconocimientos. Autorreconocerme. De repente estoy tan como, logré una meta muy importante, y digo, bueno, pero es lo que tenía que hacer. Bueno, sí, pero también felicítate. Es genial, aunque sea un logro chiquitito en el día. Reconócelo, no lo dejes pasar. Y si es un logro más grande, incluso decir, bueno, me voy a tomar un café que me gusta en un lugar, me voy a tomar una copita de vino exquisita, pero voy a armar como un ritual para mí, para Sí, reconocerme. Premiate, ¿no? Premiate, eso es básico. El otro importante es reconocer tus talentos, saber cuáles son tus talentos. Porque esos talentos son los que yo voy a estar poniendo, ¿no? Bueno, y las debilidades, obviamente, talento, debilidad. Bueno, esos a grandes rasgos por ahí vamos pasando con los pilares de la autoconfianza. Entonces, cuando tú empiezas, y eso es autoconocimiento, cuando yo empiezo a manejar todo esto, ya tengo como una base sólida. Entonces, si me pasa algo, porque el entorno está cambiando todo el tiempo, yo que esté firme y que tenga una flexibilidad que me pase, pero después vuelvo a mi centro. ¿Sí? Porque tengo estas herramientas que después van a ser competencia y las voy a poder utilizar. ¿Y qué va a pasar con esto? Que yo también voy a poder impactar de una manera positiva a mi entorno. Porque me voy a poder autocontrolar. Si a mí alguien en una oficina o en un equipo no tengo estas herramientas y a lo mejor hay una persona más rabiosa que uno va a ir y si va y contesta fuerte, se genera un clima en el equipo muy fuerte. Pero si yo me puedo autocontrolar y me puedo autogestionar y también tengo la capacidad y tengo la confianza, el espacio de confianza, o sea, también hay que generar espacios de confianza en los equipos, de que si yo voy a decir algo personal, después no lo van a usar para... Sí, que se respete. Que se respete, y también eso es lo que va armando los equipos de alto rendimiento. Es saber cuáles son los talentos, cuáles son las deficiencias de cada uno de nosotros y potenciar los talentos. Y ayudarnos y cuidarnos en el equipo, ¿no? Por ahí va. ¿Y cuáles son, ahora que hablas de equipos de alto rendimiento, cuáles son para ti los factores comunes de los equipos de alto rendimiento? Bueno, obviamente... De los que tú has visto, ¿eh? Sí. Los equipos más espectaculares que has visto. O sea, ¿qué tenían? primero que nada, obviamente, que cada uno en su área sea muy bueno técnicamente, o sea, que en sus áreas sean muy buenos técnicamente y que lo complementen con todo el tema de las habilidades blandas, ¿sí? Y la otra cosa muy importante es que sean auténticos, o sea, que sean lo que son, no lo que tienen que ser o lo que deben ser, la autenticidad. Yo creo que eso es clave, ser auténtico. Yo soy de esta manera y pongo eso. Y todos mis compañeros, no tengo que ponerme, cuando voy a trabajar me pongo el disfraz de que voy a trabajar, entonces así no, y en mi casa soy de otra manera. Yo ser siempre como soy. La autenticidad yo creo que es clave y la coherencia. Bueno, van de la mano.
¿no? Cuando eres auténtico, al final eres coherente en todos tus Exactamente. Yo creo que eso es básicamente, porque hay gente que tiene lo técnico increíble y también hay un poco se relaciona con esto la inteligencia, porque es como siempre la capacidad inteligente era quién era el mejor en matemáticas, quién era el mejor como competencias técnicas. Pero ¿y cuándo vemos las inteligencias más blandas? ¿Quién es el mejor en colaborar? ¿Quién es el mejor en ser empático? ¿Quién es el mejor en relacionarse con otro? Esa es una inteligencia muy fuerte. Y si podemos unir ambas, se arma un equipo espectacular. Que liderar y dirigir personas es muy complicado, entonces creo que hay que tener un poco de las dos, pero sobre todo probablemente más de las blandas y de saber empatizar y de entender al equipo, evidentemente desde la calidad y todos los requisitos técnicos. ¿Y notas diferencias ahora que estás en España entre cómo funcionan las organizaciones allí y la cultura que hay allí y la que hay aquí? Bueno, sí. A ver, mira, yo todavía no trabajo acá, yo llevo 3 meses y medio. Acá no he trabajado, bueno, sí, hice un acompañamiento, fui al País Vasco a un MBA, acompañé y colaboré en una sesión de gestión del conocimiento y ahí un poco capté algunas cositas, pero era más en un tema más académico. Pero lo que sí he estado en muchas entrevistas, entrevistándome con personas acá, y siento que el tema emocional puede estar un poquitito menos trabajado, menos puesto, así, pero emocional, no solo de hablar o de contar las emociones, sino también vivirlas corporalmente, como hacer la expresión también. Yo creo que ahí hay un trabajo... Estamos más cerrados aquí, igual. Más contenidos. Sí, pero también, bueno, también hay un mito con País Vasco, lo podemos decir, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí. Pero hay un mito siempre que los vascos, uno de afuera dice los vascos son cerrados, los vascos emocionalmente, no vas a poder trabajar las emociones. Todo el mundo me decía eso, oye, no, pero vayan a mover un dedo y ya van a quedar impactados. Entonces yo dije, a ver, paremos, si tampoco es tanto. Siempre hay una creencia de las culturas. Y yo creo que lo hablamos hace un ratito. Primero que nada hay que observar, hay que entender por qué son así, de dónde viene también esto. Y también yo creo que si uno lo trae con amabilidad, con cariño y muestra lo importante que es, yo creo que hay una apertura en eso, ¿no? Pero sí yo creo que acá hay un poco más de estar un poco más cerrado con el tema de las emociones, me parece. Porque, por ejemplo, en Chile sí que hay más exposición de las personas a abrirse y a manifestar sus emociones. Sí, pero te diría que en Santiago también, en la capital, en el centro, porque también en Santiago hay mucho más... Yo creo que en las grandes capitales, a lo mejor cuando uno se va al interior... Porque hay más diversidad de perfiles. Exacto. Y demás, ¿no? Como si vas a Madrid o vas, no sé, a otras ciudades que... Exacto. Y también me parece que a lo mejor por ser por una cosa latam, que el latino también, a pesar que los chilenos no somos más... También dentro de los latinos los chilenos somos más cerrados, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, los chilenos somos más cerrados que... Sí, también somos más cerrados que, no sé, que un brasilero, por ejemplo. Un brasilero O un está, argentino. o un argentino que más... Entonces también hay distinciones dependiendo de países, de culturas, de todo. Y ahí hay que ser bien cuidadoso como uno trae las cosas que quiere transferir y hay que entender la cultura. Yo creo que ahí hay que irse ¿Y lentamente. qué traerías, por ejemplo, de Chile? ¿Qué traerías aquí? Cultural. Yo me muero ganas de ya estar en un taller haciendo cosas emocionales, corporales y tomando el termómetro acá. Me muero ganas de eso. Yo creo que eso, que es algo que conozco muy bien. Ya, para entender un poco mejor aquí. Sí, sí. Y bueno, y también, bueno, y mezclar lo del cine es una cosa, ¿sí? Que se pueden mezclar las metodologías y todo, y lo del cuerpo y la emoción es otra. A veces se pueden mezclar, otras veces no. ¿Sí? O sea, imagínate alguien que a lo mejor estoy en el A con las emociones y más encima le meto el cine, ya es mucho. Yo tengo que ir viendo qué voy calibrando. Tú voy tienes una calibrando. caja de herramientas y vas viendo Exacto, qué ingredientes voy metiendo dependiendo del grupo que yo me encuentre. Yo en eso lo capto inmediatamente, porque me ha tocado trabajar en otras culturas, en otros países, y ya me doy cuenta. Claro, es diferente. Yo estuve en Chile en 2016 o 2017 y una de las cosas que más me sorprendió fue que, bueno, lo vi muy superficialmente, estuve 4 días, porque hice una ruta, luego fui a Perú también y demás, pero una cosa que me gustó mucho de Chile, cuando estuve en Santiago, en Valparaíso, es la cultura emprendedora que hay, cómo hay muchísimas personas
que yo creo que asumen el protagonismo de su vida, de alguna manera. O sea, que decir que hay una cultura muy de, bueno, pues yo aquí me tengo que sacar las castañas del fuego, como decimos aquí, y tengo que crear algo que la gente luego me compre y vivir por mis propios medios, ¿no? Que igual aquí no tenemos tan instaurado esa mentalidad. Sí, en Chile hay, bueno, ya hace unos años, yo te diría, no sé, 10 años, que empezó una cultura muy fuerte con el emprendimiento y también hay muchos como asociaciones que apoyan esto. Entonces tampoco los emprendedores están tan solos porque el camino del emprendimiento es muy difícil también, ¿no? O sea, lo sabemos todos los que somos emprendedores. Y ahí hay muchas asociaciones que apoyan estos recorridos. Y también hay gente que hay que ser valiente para ser emprendedor. Hay que ser valiente, hay que tener muchas herramientas personales, hay que tener muchas herramientas de autoliderarse, de automotivarse, de cuando no resulta seguir adelante. Hay que tener además un financiamiento por un tiempo más o menos importante para ver si tu negocio funciona o no. Y también yo creo que hay que ser bien creativo. Y sí, en Chile hay bastante de eso. Hay mucha gente que se atreve y que se lanza. Sí. Sí, digo, mucha creatividad. Y que luego, además de esas habilidades que se necesitan, ¿no? O sea, porque a veces nos enfocamos en el emprendedor como esa parte, o sea, esa persona que tiene una gran capacidad técnica, que hablábamos antes, y luego que incluso aprende a vender o a conseguir financiación, que es una parte, como decías, muy importante. Pero a veces nos olvidamos de que los emprendedores también, pues por ejemplo, los tecnológicos, que pasan de un proyecto de una persona, 2 personas, a 15 de la noche a la mañana, tienes que gestionar, tienes que dirigir personas. Y ahí entra la parte emocional, la parte de liderazgo particular, de la gestión de equipos, que a veces nos olvidamos también, ¿no? Exacto, exacto, pero por eso yo digo tanto que hay asociaciones y hay lugares que apoyan esto, porque el camino del emprendimiento es muy largo y si funciona tal como tú dices y empieza a crecer, empieza otro tipo de gestión, otro tipo de habilidades, otro tipo de talento. Entonces yo creo que este trabajo también tiene que ser acompañado o por mentorías o por distintos recursos. En Chile está muy de moda la mentoría también. Porque existe Pero las mentorías suelen ser más lo que decía David, ¿no? Esa parte igual técnica de ver el modelo de negocio, de conseguir rentabilidad, y a veces lo complicado es eso, ¿no? El estar preparado a nivel personal, tanto para los momentos difíciles, que cualquier carrera va a tener momentos de sombras donde hay que tener fortaleza para seguir, de momentos en los que sentirse solo, de momentos en los que, como dice David, igual de repente tienes la suerte de que va bien y pasas a tener un equipo muy grande que gestionar y tienes que tener habilidades directivas. Entonces, a veces igual falta más formación o acompañamiento en ese lado más humano, más personal. Y gestionar fracasos, ¿no? O sea, tuvimos en el anterior episodio, por ejemplo, a Enrique Arrillaga, que fundó una empresa, y bueno, cogió la de su padre y se arruinó, y luego volvió a montar otra, que ahora tiene mucho éxito. Pero claro, que el emprendedor muchas veces, que igual a la primera no das con la tecla y tienes que montar de nuevo, y cómo sigues avanzando sin desanimarte por el fracaso que has podido tener, que eso es puramente emocional, ¿no? Bueno, ahí también el Dirige tu Vida, nosotros lo hicimos con emprendedoras en Chile, lo hicimos también con mujeres ingenieras, que también es bien interesante, con mujeres ingenieras, porque es también como entrar a medios súper masculinizados, o sea, para todas las cosas que te impliquen empoderarte, necesitamos liderazgo personal, para todo lo que estamos hablando, ¿sí? Como para tener conciencia, para automotivarte, para desarrollar tus talentos, para comunicarte, cómo me comunico, que mi mensaje sea claro, sea empático, tener escucha activa, o sea, son muchas habilidades que hay que desarrollar. Que deberían empezar casi la formación a la vez que la formación académica, para ir cogiendo poco a poco, ¿no? las habilidades. O sea, debería estar Sol en el colegio. Nosotros de chiquititos esto nos deberían haber enseñado, no estar aprendiendo los de grandes, la escucha activa, la colaboración debería ser desde el colegio. Y el colegio es todo lo contrario, lo que nos enseña es sacarnos una nota, ser mejor que el otro, ¿no? Nos enseña como el modelo al revés, encuentro yo. Vale, Claudia, pues relacionado con el liderazgo, con el desarrollo personal, desarrollo directivo, que es de lo que va este podcast al final. Sí. Una nueva dinámica que tenemos en esta tercera temporada es que las personas que han ido viniendo en las anteriores ediciones y episodios han escrito preguntas para los nuevos invitados e invitadas que habéis venido. Entonces, lo que hacemos es sacar al azar una de las cartas. Bueno, la vas a sacar tú misma. La saco yo. Ya. La que tú quieras. No puedes ver quién es la persona que... Como el tarot, esto es como un Más tarot. o menos, además Es como un tarot organizacional. Total, y hay preguntas más comprometidas, preguntas que menos. A ver Bueno, qué te toca. Vamos a ver. Vamos por acá.
Venga, Ya. leemos nosotros. Mira, pues justo has cogido Nerea Urcola, que hablábamos de temas muy parecidos Mira. al de este episodio, que fue además uno de los que arrancó la segunda temporada. Vale, y la pregunta es esta. ¿A quién contratarías antes? ¿A una persona técnicamente brillante pero con lagunas relacionales? ¿O a alguien que necesita más ayuda pero que genera buen ambiente? Un poco alineado además Sí, con lo que estamos hablando. La segunda, evidentemente. Porque yo creo que esa es tan importante tener, como le llaman, ¿no? Personas vitaminas, que son las personas que van tirando buena onda, que van saludando, que van creando un ambiente amable. Y esa persona se puede capacitar técnicamente. Pero al revés también es más difícil de repente. Una persona muy técnica, capacitarla de que hay gente espontánea que le sale eso, ¿no? Entonces yo creo que a esa gente hay que potenciarla. Igual es difícil la pregunta, porque también ahora que estoy pensando, también es media como o sea, como que uno y otro no. No, es que no es absoluto nunca, ¿no? No, al final claro. se ponen extremos, pero Sí, sabiendo yo creo que en la segunda, pero también creo que en la primera también habría que pasar por un barniz de competencias personales. O sea, siempre creo que hay que equilibrar. Ya. Eso sería lo ideal siempre. Bueno, y por hacer un poco el cierre de este episodio, que hemos hablado de muchas cosas y muy interesantes, yo creo que nada, haría el cierre, ¿te parece? Sí, la pregunta final que hacemos siempre. ¿Qué conclusión o qué mensaje te gustaría que le quedara a la gente que nos escucha? Que como sabes, pues son más directivos, personas que dirigen equipos, personas, proyectos. ¿Qué mensaje te gustaría que se llevaran de esta entrevista? Me gustaría como que no nos olvidemos nunca que las empresas, organizaciones están formadas por personas, que la persona tiene que ir al centro, que es como lo importante para que ocurra todo lo que tiene que ocurrir, ¿verdad? Y que eso va de adentro hacia afuera. Y que tenemos que trabajar el liderazgo personal y las competencias personales porque vamos a estar con más personas y vamos a dirigir a más personas y vamos a liderar personas. Pero yo no puedo liderar si no me sé liderar a mí mismo. Y para que eso tenga un impacto positivo. Y creo que esos como los nuevos líderes, tienen que conocerse muy bien, reflexionar, tienen que parar, tienen que tener estos espacios de reflexión y desde esa manera también, desde conocerse a ti mismo y no tener miedo también, ¿no? Esta cosa de no voy a decir esto porque el otro va a ser, no, o sea, como yo me conozco, veo a mi equipo y saco lo mejor de cada persona, yo creo que por ahí va, pero eso es desde adentro hacia afuera, por ahí va. Oye, un Y placer. hacerlo además acompañado también, ¿no? Sí. Sí, por supuesto, siempre en equipo. Un Genial. auténtico placer, Claudia. Nos llevamos muchas muchos gracias. consejos, tips, técnicas que esperamos aplicar. Sí, que esperemos aplicar, esperemos que inspire a quienes han escuchado y que les ayude también a mejorar sus empresas. Muchas Muchas gracias a y eskerrik ustedes. asko, como decimos Gracias. aquí. Es que doy casco.